Audio escuchas, bienvenidos a Sonidos con Propuesta, un podcast sobre música. Hoy día estamos con el conejillo de Indie, a.k.a. Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, por suerte. Muchas gracias por haberme invitado acá al podcast. Gracias a ti, Manuel. Y eso va fuera de las formalidades como de presentación. El Manuel tiene un canal. Estoy como medio censurándome los modismos chilenos. Como que no sé cuáles se van a entender y cuáles no. Pero digámoslo así, es un canal a toda raja, el del Manuel. Eh, Enfocado es un canal anti-boomer, pues tú estás enfocado muy en lo que significa punta de la lanza, pues, para glitch pop, para hip hop. Eso entiendo que es lo que te interesa mantenerte, ¿no? Sí, o sea, por ahí hip hop no tanto, es como medio una de Sí, es las patas verdad. que por ahí más me falta, es como más que nada me gusta mucho la música pop en general. O sea, es medio contradictorio porque, a ver, es como conejillo de indie, pero te la paso hablando de música pop. Entonces es como, pero bueno, también como que me gusta mucho la música pop independiente, digamos. Entonces, como que también el pop puede ser bastante indie de alguna manera. O sea, sí, pues depende de la vertiente, pues. Tenéis desde, Totalmente. no sé, pues, Lana del Rey, por ejemplo. Eso es indie pop. No sé si Lana del Rey es el mejor ejemplo, en realidad. Mira, cuanto menos hable de Lana del Rey mejor, porque ya tipo hablé tanto de ella esta semana y me he generado enemistades a raíz de ese video. Ah, sí. Pero, ¿Por qué? ¿Qué dijiste? y no, esencialmente que no me gusta y expliqué por qué. Y nada, como que desarrollé toda una idea que, o sea, a ver, no es nada nuevo, es algo que se viene pensando hace mucho tiempo, que es el tema de que Lana del Rey por ahí propone una cosa como muy nostálgica y muy desempoderante, que por ahí a mí no me cierra tanto, pero bueno, que hay muchas personas que les gusta y que es respetable, pero digamos, como que era algo que tenía que sacarme de encima de alguna manera, y tenía ganas de hablar de eso, y bueno, nada, tipo, a algunos amigos no les gustó tanto lo que dije, y otros fue muy loco porque tuve un conocido que me dijo, tipo, no, me hiciste pensar un montón de cosas sobre Lana que no había pensado, y fue como, bueno, piola. Porque yo creo que a Lana del Rey le falta un disco que uno diga, oh, no, creo que nunca lo he logrado. Entonces, como es un estilo de pop que busca ser bien como propositivamente artístico, o sea, artístico y propositivo, igual le juega en contra que ¿cómo se dice esto? Que ninguna de sus producciones sea como tan joya. Creo que hay artistas como la que sé que te gusta mucho, la XCX, que no Sí. venden tanto esa parada y ella, a través de su artesanía, porque el último disco es súper artesanal, es muy de ella, muy propio. Ahí sí te venden punta de lanza, pues si esa mina está moldeándolo un poco lo que se viene, pues, pero de una forma mucho más honesta, pues, ¿cachai? Sí, a mí me parece un poco eso lo que vos decís. También, digamos, creo que hay otros factores aparte de lo temático y lo sonoro que por ahí me distancian un poco de Lana o por ahí me acercan a una persona como Charlie. Digamos, qué sé yo, me parece que, por ejemplo, algo que tiene muy lindo Charlie es que es muy capa en lo que es como generación de melodías y texturas interesantes, que es algo que a mí de alguna manera me gusta mucho en el pop y valoro un montón también. Eh, digamos, de alguna manera la influencia de Lana del Rey, de alguna manera, también es bastante equiparable a la de Charlie, porque Lana fue muy influyente, pero bueno, para un lado que por ahí a mí no me cierra tanto, pero bueno, hay que reconocerlo también. Claro, pero es que, lo que debe jugar en cuenta es como en un contexto donde hay tantas pretensiones artísticas tan sólidas. Si no te vas con todo medio morir, pues, ¿sabes quién yo creo que entendió eso y lo ejecutó muy mal? Taylor Swift el año pasado. ¿No te parece? ¿Escuchaste los dos discos que sacó? Te voy a discrepar intensísimamente porque me encantan ¿De esos verdad? discos. Oh, esos No, discos son pero. polémicos. A mí me causan estos problemas. Ah, sí. Sí, pero entiendo que te gusten. Sí, me O sea, gustan. O entiendo a la sea, gente que le gusta.
Sí, también me agarró justo en un momento muy particular, tipo, o sea, como que, tipo, corté una reacción y, tipo, salió Folklore y fue como, ok, listo. O sea, vino como anillo al dedo y de alguna manera fue como el soundtrack de ese momento. Entonces, también como que es eso, ¿viste? Como también, es como un sesgo muy personal, pero lo reconozco y suma mi disfrute, que es lo que de alguna manera siempre busco en la música, que me haga disfrutar o me haga sentir algo. Sí, po. ¿Ya escuchaste el Fearless hecho de nuevo? No, no porque, o sea, me lo debo, y de hecho nunca escuché Fearless tampoco, o sea, tipo, la versión original no la escuché nunca, pero Ya. me gustaría escuchar la versión nueva, tipo, no sé la verdad si me enganche tanto porque la verdad es que en su momento tampoco, no sé, pero es una buena, por ahí una buena oportunidad para ver, chequear prejuicios viejos que yo tenía por ahí cuando era más adolescente. Ah, seguramente, pues. Ujú. Es bueno, te dejo la recomendación. A mí me gustó harto el Fearless, no, me gustó más que los discos del año pasado. Yo sé que ni siquiera es un disco de música original. Está bueno esta reversión. Y creo que lo va a hacer con todos, o bueno, con todos los antiguos por lo menos. Sí, Porque está como tratando porque de recuperar derechos. exactamente quiere recuperar los derechos de sus masters. Sí, Entonces los está grabando todos de vuelta para poder lanzarlos ella. La verdad, huge respect. O sea, pero qué sí, manera de laburar, tipo, esa chica va a terminar agotada. sí. No, sí, está trabajando harto. Ella era muy rentable antes de la pandemia. Eh, Mm. Así, de hecho, era como el año que se reunió Guns N' Roses. Creo que ella había hecho más plata, pero sí tocando como 3 veces en todo el año. Eh, Porque lo de Guns N' Roses fue un monstruo, así generó mucha plata. Pero ella había hecho más. Y como con y ni siquiera eran como conciertos, eran como presentaciones en la tele y cosas así. Me acuerdo de haber visto ese gráfico. Sí, mal, tipo, es muy rentable Taylor, tipo, súper, súper. Sí. Creo que es como el artista más importante en el mundo pop de la década pasada, me parece. O sea, a nivel de exposición masiva, me parece. Sí, de hecho, yo me acuerdo de esa generación. Me acuerdo de Katy Perry, de Rihanna, de Beyoncé. Y, o sea, ¿dónde están ellas ahora? Es que Katy Perry sí ya está en el olvido máximo, po. Eh, y Rihanna, como en música que se puede rescatar, también anda por ahí, pues como hablando de artistas femeninas solamente. Y Taylor Swift siempre tuvo, bueno, fuera de la gracia y el folclore que gira en torno al hecho de que ella hacía sus propias canciones. O sea, no fuera de eso, eso también impulsaba, pues le da un punch rico para la época y creo que ha sido el que mejor ha envejecido. Mm, Lady Gaga también ha envejecido bien, sí, como esa re. generación. Ujú. Sí, sí, tipo, justo, o sea, estuve reescuchando mucho a Lady Gaga porque había hecho un video sobre Born This Way y nada, tipo, ese disco como que en su momento el tema de producción le pegaron bastante, pero Sí. digamos, sigue sin ser una locura en materia de producción, pero está bastante mejor de lo que por ahí decían en otra época. Sí, pues verdad. Pero Pero bueno, bueno. démosle, pues, hoy día tocó un artista de pop, rap, Ujú. bien en boca de todo el mundo. Tú ya ayer tuviste la oportunidad. Yo tengo que decir que no lo escuché, a pesar de que quería. Y después me metí a buscarlo, pues, pero estaba privado. Pero para la gente que está escuchando, seguramente de aquí a que esto se suba, ese también mandar en el aire. Al Manuel lo invitaron a hablar en Lúcuma, que es como un gremio sobre hip hop, sobre este disco que comentamos ahora, pues que el nuevo de Brockhampton. Pero igual, antes de hablar del Roadrunner, que es el disco nuevo, yo creo que es necesario hacer un preámbulo que tenga que ver con Brockhampton en sí, y también para ubicar un poco en qué opiniones me parece que, o sea, para tener un poco una previa de lo que sería predecible ver que tú vas a plantear. Eh, entonces igual, si te parece, podríamos repasar rápido los discos de Brockhampton, que no son tantos, pues de hecho este es el sexto, Es el, ¿o no? creo que El si sexto. incluye el... Claro, con el mixtape son 7, o sea, sería el Sí, séptimo. ujú, sí. Bueno, si te parece, voy a aclarar una hot take que ayer tiré en Lúcuma,
Dale. una opinión así picante, que ya también me llamó la atención. Mi disco favorito de Brockhampton es Iridescence, que es el disco que divide más a la fanbase de todos los otros discos de Brockhampton. Es verdad. Es un disco súper divisorio, pero a ver, lo hablábamos bastante, pero como que lo que me parece quizás interesante de Brockhampton en como su presentación artística es que son una banda que de alguna manera tipo les pasó algo muy único, muy particular, que fue que en medio de como su punto más álgido se tuvieron que echar a un miembro, encima en una época en la que no había como un protocolo estandarizado de alguna manera para cómo se trataban por ahí las situaciones de miembros a los que los funaban, básicamente. O sea, no Sí. era tan común, al menos no quizás en Estados Unidos o, bueno, no sé, pero acá también en Argentina, digamos, en 2017, que fue el año también donde, a mí lo echaron en 2018, pero en 2017, ponele que fue cuando arrancó todo el movimiento Me Too, de alguna manera, acá en Argentina, por ejemplo, la escena indie fue como diezmada de alguna manera a raíz de ese movimiento. Y lo digo de una forma positiva, porque a ver, ok, es excelente que se empiecen a hablar de estas cosas y que las personas que cometieron crímenes efectivos paguen por ello y vean tipo consecuencias reales en sus carreras, porque muchos de estos problemas se dan por abusos de poder. Pero la realidad es que diezmó muy fuerte a la escena indie de acá, todo ese movimiento. Y bueno, justamente lo que me parece que tiene Brockhampton es que esa particularidad que tuvieron ellos, que un miembro lo tuvieron que echar, les dio una como narrativa, que como que torció una narrativa de alguna manera. Ellos iban a ser, eran una banda que estaba en su punto más álgido y en ese momento tuvieron un flor de problema. La cara de sus 3 primeros discos la tuvieron que echar. Exactamente. Me acuerdo de eso. Fue bien intenso. No, pero dale, sí. O terminaba ahí. No, bueno, pues, vos por dónde lo pensás esto. Es complicado, pues, y además que Brockhampton, aquí ojalá no se malinterprete lo que digo. Yo creo que Brockhampton apenas partió con el primer Saturation. De inmediato la recepción del público en general era como con un respeto melómano, por mucho que Brockhampton se presentaba como boy band, po. Y hay casos como o sea, la misoginia histórica hace tendencia a bajarle el pelo a ese tipo de actos, po. Brockhampton era eso en el fondo, como que todos eran muy minos y todos tenían una personalidad determinada. En rigor se supone que Brockhampton son como 30 personas, porque no incluyen solo a los músicos. Y todo ese sistema de maquinaria era como, no sé si algo innecesario. Yo me acuerdo de amigos o de amigas sobre todo, que les gustaba Brockhampton más desde esa de la que de la música, y supongo que en su momento habrá pasado lo mismo, o sea, con los Beatles pasaba eso. Y era un poco una distancia sobre la gran creatividad que desarrollaron con esos 3 discos que se tiraron el 2017. Y bueno, lo que termina pasando por la funa. ¿Por qué saco esta colación? Porque de repente puede ser que yo creo que en Brockhampton pasó y pasa hasta el día de hoy. O sea, habiendo recién salido el disco nuevo, que era como particularmente esperado, que el mundo tenga los ojos tan encima de la imagen de Brockhampton, fuera de que ellos se presenten como boy band,
termina distorsionando las opiniones sobre, o sea, no distorsionando, pero generando contexto, generando, es exactamente lo mismo que con los Beatles, por ejemplo, generando contexto, generando, o sea, por algo Ginger suena como suena, después de un tiempo se entendió por qué Iridescence suena como suena. Yo creo que o sea, las letras del Roadrunner son quizás las más abiertas, no desde la prosa, sino que desde lo explícito a lo que rodea a los integrantes, porque el Ginger o sea, como que todo el mundo está de acuerdo con que el Ginger es el disco más depresivo y más oscuro de Brockhampton, pero creo que igual era, si bien creo que este es más como bailable y más explosivo, como que la letra está tocada desde una precisión que hace que esa sensibilidad sea más fácil de cristalizar. Y todo esto que digo es para, en el fondo, hablar de que, claro, yo creo que uno no se puede hacer el leso tampoco y decir que da lo mismo, que al final lo que importa es la música, porque no creo que sea así. Y en rigor, si funan a alguien por actos nefastos, bueno, si se tiene que ir de Brockhampton, pico, que se vaya nomás. Y, y bueno, pues ahí tenemos las consecuencias musicales, que puede ser un poco lo que nos importa a nosotros. En Chile esa cuestión también pasa. Bueno, este weón, el Cristóbal Briseño, que toca en una banda que se llama Hace Falso, él es como el ícono de la funa. Y ¿lo conoce? Hace Falsos escuché varias veces, pero no sé, ¿es el cantante de Hace Falsos? Cristóbal Briseño, sí. Y de otra banda que se llama Mirá. Foddermongers, que es muy Sí, parecida. sí. Son casi los mismos integrantes, según entiendo. Sí, sí, recuerdo en una época escuchaba Hace Falsos. Dale. No sabía. Eh, pero bueno, sí, o sea, digamos, si por ahí hablas de lo que tiene que ver por ahí con ser una boy band o cómo eso influye por ahí en la percepción de la música de alguna manera, ¿no? Sí, y sobre todo, yo creo que a ti te tiene que haber pasado en lo que uno espera. Cuando salió el Sí, single, el Basket, como, ya chucha, ¿y para dónde van a ir? Como, fuera de que uno tenga la experiencia del Ginger, hay muchas cosas que giran en torno y que al final terminan determinando la obra. Y puede ser como dato de fanático, eso es lo que diría el Lucho, por ejemplo, que esas son cosas, son datos de fanático y que al final, si uno cree que tiene alguna relación con la música, es cosa de uno, pero son cosas aparte. Y en el caso particular de Brockhampton, la percepción del público, o la opinión, creo que depende mucho de eso. Y seguramente tiene que ver con tu gusto por Iridescence, a no ser que me digáis lo contrario. Iridescence. Eh, y a ver, me parece que, a ver, tipo, el hecho de que se presenten como una boy band definitivamente influye en muchas cosas, sobre todo, ¿no? Por ahí en la interpretación de los temas, o por ahí la interpretación, o con qué lo asocias, digamos. Por ejemplo, había canciones de este disco nuevo, que ya llegaremos a él, eh, que, digamos, se sentían muy de boy band. Como que digo, listo, ok, como que esto le ponías otro tipo de instrumental y otro tipo de letras y podría haber sido tranquilamente una canción de una boy band. Pero también, creo que también afecta mucho el tipo de relación. ¿Viste? ¿Ubicás este concepto que se usa mucho para hablar en YouTube de lo que es relaciones parasociales? Sí, sí, me Bueno, ubico. tipo la relación parasocial que, o sea, sería como una relación que se da únicamente de un solo lado. Entonces, como que digo, afecta mucho tu percepción de quiénes están haciendo esta música. Y también afecta un poco, creo yo, la narrativa, cómo vos construís la narrativa en tu cabeza de alguna manera. Y todo lo que tuvo que ver por ahí con la funa de Amir, como que siento que rompió mucho cierta fantasía que había en torno a Brockhampton, como que llenó, como que por ejemplo la narrativa de Amir tenía mucho que ver con este como gángster que se estaba rehabilitando de alguna manera o que tenía un pasado muy oscuro pero ahora estaba mejor. Y no sabías bien qué era lo que había hecho, sabías que no había hecho cosas buenas, pero no sabías qué había hecho. Y cuando te dicen, bueno, mira, pasó esto, rompe de alguna manera parte de esa fantasía también para muchas personas y creo que también por eso muchas personas se distanciaron de Brockhampton también, de alguna manera, sobre todo porque influye mucho en la dinámica del grupo.
si vos en una boy band se te va uno, influye un montón en la dinámica. Tipo pasó con One Direction de alguna manera también cuando se fue Zayn, tipo sacaron otro disco más. No digo que se hayan distanciado, pero influye en la dinámica, influye en la composición de las canciones, influye en un montón de cosas. Sí, no, o sea, eso es lógico y eso yo creo que excede las limitancias de la boy band. En general, si son personas distintas, es lógico que la dinámica va a ser distinta. Pero yo creo que aquí en particular hay harto no es prejuicio, pero es como mucha... son como muchos datos que se agarran de forma previa para emitir el juicio, pues yo creo que ahí ya nos estamos dando vuelta un poco en el mismo concepto, pero es que claro, y un poco a partir de tu pregunta, o sea, porque nosotros que somos como personas racionales entendemos que esas cosas se tienen que condenar solamente, pero o por lo menos cuestionar, y las consecuencias van a estar, pues. Y de hecho a mí me gustaría a partir de eso un poco preguntarte ¿qué es lo que hace ese disco tu favorito, el del 2018? Podemos quizás dar un poco vuelta ahí. Dale. Mira, para mí Essence es mi preferido porque tiene como momentos, primero como que siento que hay mucha gente que dice que tiene momentos muy bajos y para mí no tiene tantos momentos bajos, la verdad, como que me gustan mucho todos los instrumentales, me gusta como la producción así como que es también como muy, muy loca, muy colorida, muy explosiva también en muchos temas. Pero también de alguna manera siento que fue un disco que tuvo momentos muy épicos como San Marcos, Fabric, Wade, también. Joubert, ay por favor, el verso de Soba, ese es un temazo. Sí. Como que digo, son canciones que de alguna manera tipo te levantan el proyecto y si bien por ahí no son todas bangers o todas increíbles, es súper consistente. Toña también me parece un temazo y también me parece que es un disco que te puede acompañar de alguna manera en un momento como en momentos turbulentos por ahí. Si estás como en un momento más reflexivo, por ahí no, pero si estás en un momento como muy turbulento, de alguna manera, es un disco que te puede acompañar por ahí. Me parece como... es muy crudo, Iridescence. Está todo ahí afuera en display, la angustia, la bronca... Entonces me parece que quizás eso es lo que yo valoro de ese disco, que sea muy crudo. De alguna manera Ginger es como que tiene como esta cosa de haber pasado por ese periodo de turbulencia y estar como reflexionando, es más meditabundo si se quiere. Concuerdo en eso. Y quizás un poco... Yo no tengo problemas con Ginger. Tú sí, como que te parezca un disco malo, porque es igual, es bastante divisorio junto con Iridescence. No me parece malo. O sea, no me gusta tanto como Iridescence. Sigue siendo un muy lindo disco. O sea, tipo, ahí tengo el cuadrito de Ginger atrás en casa. Me gusta mucho, la verdad. Y tiene algunos de los temas más pop de Brockhampton también. De hecho, tiene temas más conocidos que Sugar. Sugar, sí. Y me parece un disco muy bonito. Por ahí no volví tanto a ese disco como Iridescence, pero sí a varios temas como sueltos, como No Halo, Sugar, Victor Roberts, el del final también. Pero me gusta, es como... Por ahí la sección media no me encanta tanto. Sí, es verdad que se cae. Como que al final levanta. Arranca muy bien y se cae un poco y después al final levanta para mí. Es verdad. Y no sé, como que a medida que vamos teniendo esta conversación pienso, porque igual el hecho de que nos estemos saltando un poco el comentario de los Saturation es porque como que ahí existe un consenso, pues sí. De hecho, incluso que fuera de cuál puede ser el disco favorito de cada uno, ahí está concentrado todo. Y además que el solo hecho de que el disco esa propuesta artística se divide en trilogías, que sean 3 partes, que hayan salido todo el mismo año, como que igual, no sé, siento que le hago un salvavidas a cada uno de los Saturation. Y
Bueno, también como era el puntapié, o sea, era como la lanza con la que se tiró Brockhampton, también era un poco como, no sé, desde ahí salían sencillos y videos y eso arrastraban al disco y ese disco después a los nuevos y era un poco la forma que tenían de hacerse conocido a partir de eso. Pues, igual por eso yo creo que Iridescence, fuera de lo que tiene que ver con la funa y con el contexto de la banda, igual sufría, o no sé si sufría es la palabra, pero, o sea, sí, yo diría que sí sufría de no ser un Saturation, po. Sí, Era como lo primero que no era parte de ese primer intento, fuera del mixtape, obviamente, porque ahí ya la presentación era otra, pues. Y no sé si esto hubiese sido distinto si Iridescence se hubiese llamado Saturation 4, por ejemplo. sí. Eh, de hecho, igual, bueno, qué bueno que no es así, pues, Run the Jewels, por ejemplo, así. Pero qué bueno que se esté, que se mantenga como una personalidad independiente y, bueno, se supone que este que estamos escuchando ahora, o sea, que estamos comentando ahora es el penúltimo Brockhampton. Esa es como la publicidad que tiene, que Sí, ya después igual un disco no. más y se van. Vos decís, igual, yo no, que no les creo nada, la verdad. De hecho, ¿viste la entrevista de Fantano? No, pero escuché que como que les preguntó qué onda, si se iban a separar efectivamente o no, y como que dieron una respuesta muy vaga. Era algo así como que no era que se separaran, era que empezaba una época nueva. Pero, bueno, igual que en cada disco, bueno. Y, y eso un poco, pues yo tengo que decir que puede ser que mi disco favorito de Brockhampton sea el Roadrunner. Eh, Uh, a ese nivel. De hecho, yo me llamaba la atención y quería preguntarte como cuando escuché el Roadrunner, como ya al principio, que esto pasa cuando uno escucha igual música nueva de artistas que le gusten a uno, como que igual es un poco cínico, no sé si te pasa, como que uno intenta ser bien exigente cuando salen los singles, a mí me uf, pasa por lo menos, sí, y uno como, y el típico que ya como el primer single uno se calienta y después el segundo como que bajan las revoluciones y uno empieza a dudar, y creo que Roadrunner es un disco que ha crecido en mi corazón desde que salió, rápido. Y, y a medida que lo doy más vueltas, como que le encuentro una personalidad y una estructura que es parte de lo que no creo que sea intrínsecamente bueno siempre, pero es como lo que me gusta buscar en disco a mí, un poco por como la formación más metalera que tengo, de un poco recurrir al concepto de cómo baila una canción con otra en el contexto del mismo disco, que es en rigor una de las cosas que hacen que me guste Iridescence a mí harto, o sea, ese ¿cómo se llama? New Orleans con Thug Life al principio, igual es como le digo, un despliegue de personalidad que no sé si estaba tanto en los Saturation como a nivel de estructura, de conectar canciones, que insisto, no digo que eso determine si un disco es bueno o no, pero desde luego que es como una propuesta artística que suma y los Saturation igual al ser el intento de presentarle Brockhampton al mundo y no sé, pues, llenar el YouTube y llenar los Instagram de los músicos y ir a festivales y a la tele, igual tiene los Saturation cuando los diseccionáis, sobre todo los singles, igual es mucho como de money shot, como que hay coros que apelan a un gusto rápido, como que la distribución de las voces también, sobre todo las canciones que están como destinadas a tener un video, a tener una exposición mediática, apuntan a eso, pues, como que están diseñadas de cierta forma y se nota que hay como una maquinaria detrás y para mí está bien, si es una de las cosas que componen el pop y hay, como digo, hay una maquinaria que ayuda a moverlo para que se vea súper atractivo. Iridescence a mí también me gusta mucho en ese sentido. O sea, no en ese sentido, perdón, al revés, sino que creo que hay una propuesta artística más honesta. En el Ginger creo que todavía más. Claro que el problema de Ginger es que es un disco de Brockhampton, entonces es una banda que, aun con lo muy popera que era, estaba siendo súper innovadora en su rubro. Y Ginger de repente puede ser que no aporte tanto, po. Quizás sea un disco muy rico para fanáticos, que igual es un poco lo que pasa con el Iridescence. Igual
igual eso es un poco fome, tengo que decir eso, esto de que estemos como, porque creo que es un fenómeno real, como los Brockhampton de qué ala y qué tan fanático es uno y si eso va a determinar o no el gusto ahora por el Roadrunner o por el que se supone que viene, no solo el gusto, sino que cómo se para uno frente a... y a mí ese tipo de cosas en verdad me dan un poco de flojera porque al final la banda es una y como que si las decisiones son las que están plasmadas en la música, como que hay que respetarla y de ahí hacer el juicio, no tratar un poco de uno moldear qué es lo que se supone que tiene que pasar. Yo me acuerdo que cuando salió Bascat, había gente que estaba en la parada porque Basket era como un tema muy saturation en algún sentido, como muy hardcore y muy explosivo. Y volvió esta tontera de decir que Iridescence tenía que sonar así, porque hay gente que cree que Iridescence es una búsqueda de repetir el saturation, pero como con ciertas sensibilidades más nuevas, y yo lo que me pregunto es por qué ellos tienen que ponerse a determinar qué es lo que se supone que va a ser Brockhampton, o cualquier banda, o cualquier artista. Entonces, claro, qué bueno que Roadrunner sea tan abierto en ese sentido para explorar nueva sensibilidad y qué bueno que se haya quemado rápido eso de, claro, como si fuese una responsabilidad de Iridescence mantener la vibra hardcore y ahora en la conversación todo el mundo cuando está comentando este disco hace como la diferencia, ya estos temas son más ginger porque son más oscuros y estos temas son más saturation porque son más como de fiesta y yo pienso al mismo tiempo, bueno, pero se supone que Brockhampton tenía que volver a eso, porque yo siento que la gente estaba responsabilizando a Brockhampton como de volver a Saturation, como si de ellos dependiese. No, creo que estoy hablando mucho y yo me gustaría darte la base. No, a ver, me parece que tiene que ver mucho con lo que tiene que ver con el hype, de alguna manera, ¿no? Como que la gente de alguna manera quizás espera que un artista les dé algo en la misma línea de lo que le venían dando eh, en el pasado también, de alguna manera. Tipo, no podemos, no estamos exentos de poner expectativas en esas cosas. El tema es que ellos también como que son muy conscientes de eso, los Brockhampton son muy conscientes de eso y por ejemplo Kevin había tuiteado algo así tipo vayan a escuchar este disco sabiendo que no es ninguno de los otros ninguno de los otros 4 o 5, Claro. los otros anteriores. Y me parece que obviamente va a ver cómo va a urgir esa cosa de, bueno, che, quiero compararlo con los anteriores trabajos, porque bueno, de alguna manera también hacer una reseña implica eso, bueno, a ver cómo hago para que, perdón, cómo es que este disco se compara con el trabajo anterior de la banda, y es un tipo de por ahí de pensamiento que le puede terminar jugando en contra también, porque si vos, por ejemplo, querés comparar a Iridescence con los Saturation, me parece que son discos que están queriendo hacer cosas completamente distintas. Entonces los puedes comparar en una escala de disfrute personal, pero creo que es muy difícil compararlos entre sí, porque si las dos obras tienen una intención distinta, digamos, como que las comparaciones en algún momento se agotan y tiene que ver ya más con lo que vos encuentres valorable y con lo que no. Ahora, si me preguntás mi opinión acerca de Roadrunner, la verdad es que es un disco que a mí me gustó, pero no creo que pueda decir, al menos no por ahora, porque también es eso, ¿viste? Como la cosa de hacer una reseña ya cuando el hierro está caliente, tiene eso también de que no le podés dar tiempo al disco que respire con vos, a que esté con vos y que puedas tipo adaptarte a lo que tiene para decir. Y de alguna manera creo que lo que puedes encontrar así más fácilmente son problemas o cosas técnicas que te gustan o que no te gustan. Y creo que quizás lo que a mí o sea, digamos, si bien me gusta el disco, hay varios factores que por ahí no me alejan un poco de disfrutarlo tanto, al menos por ahora. Y uno de ellos es la temática. Como que siento que la temática no está del todo bien labrada y que se termina difuminando un poco, porque no todos los tracks terminan hilándose bien entre sí de alguna manera. No sé qué pensás vos.
Yo en eso en particular concuerdo. Pero a ver, dale, si queréis te playáis un poco más, por ejemplo en eso, en el aspecto lírico. Y de ahí como que Mm. volvemos y conversamos. Bueno, es que, a ver, en el aspecto lírico podés hablar de como la gran trama que tiene el disco, la más importante para mí, es como la parte de la muerte del papá de Yoba, que se suicidó, y cómo él lidia con eso. Yoba es la estrella del disco, de alguna manera, tipo, a mí me sorprendía que era como leo los créditos de las letras y es como Yoba, Yoba, está todo el tiempo Sí, cantando él, más sí, o es verdad. menos. Eh, y bueno, lo que encuentro de alguna manera, o lo que por ahí me hace ruido, es el hecho de que, bueno, a ver, ¿cómo hilás, cómo haces un disco de una boy band centrado en la trama de un único miembro? Porque si bien hay otros esbozos como de hacer un disco, de contar historias, no siento que las explayen lo suficiente los otros miembros. Y de alguna manera algo que hablaba mucho con mis amigos era que se siente como un disco que fue hecho por tres miembros, que son Kevin, Yoba y Matt. Y Matt hasta ahí, pero porque también tiene muchos versos. Pero ponele, como que no logran establecer una narrativa que, que termine confluyendo en algo interesante, me parece, salvo por el suicidio del papá de Yoba, de alguna manera. Eh, y me da pena porque, digamos, Kevin, Dom y de alguna manera también, de alguna manera también Merlin, de alguna forma, tenían ciertas narrativas que acá no se exploraron para nada. Y también, por ejemplo, hay como varios intentos en este disco de hablar de cuestiones ligadas al racismo o a la experiencia de las personas negras también en Estados Unidos con el racismo sistémico y las sentí como muy colgadas de alguna manera. Por ejemplo, el tema con JPEG Mafia, que la verdad que no me gusta mucho, Chain On. Tenía una idea súper interesante, que es como medio un doble sentido entre las cadenas que los raperos se pueden poner y las cadenas de la esclavitud, de alguna manera, para mí. Y como que siento que no exploraron bien ese concepto y que hubiera estado re interesante haber hecho un Esa es tema. una temática más repetida en el hip hop igual. Sí, es cierto, pero digamos, si vos podés por ahí encontrar cómo se ajusta a tu experiencia y qué tenés vos para contar de eso, lo puedes volver interesante. Que es algo que ha Es hecho verdad. Brockhampton, digamos. Brockhampton también ha hablado de temáticas que en el hip hop están muy quemadas o repetidas, pero les dan su toque único, que creo que eso es lo valorable de ellos también. Sí, pero tú, Pero... a ver, No, dale. decime. No, decime. ¿Tú crees que hay algún disco de Brockhampton que tenga una línea narrativa intencionalmente sólida, fuera del Ginger, obviamente? Mm, no sé si tan sólida ponerle en Iridescence. Quizás eso es lo que le faltaba un poquito, como más solidez narrativa. Pero creo que también, digamos, hay muchas cosas que te pueden hilar un disco, no solamente la narrativa, también te lo puede hilar una presentación sonora unificada, o no uniforme, sino como eso, como unificada. Y lo que sentía era que acá había, no todos los temas se sentían como el mismo disco, como que, digo, si me preguntaras si Chain On y The Light, parte 1 y 2, están en el mismo disco, yo te diría, la verdad que no creo, pero lo están. O Bascat, por ejemplo, lo que se hace en Bascat no se explora en ninguna otra canción del disco a nivel sonoro. Es verdad. Y de hecho, suena feo ponerlo así, pero no por nada Basket fue el primer sencillo. Si era una forma de hacer la publicidad girar en torno al recuerdo de él, la trilogía de Saturation. Seguramente Mm, pensaste algo así. Yo no, personalmente, pero tiene que haber una persona que se sintió un poco estafada después de eso. puede ser.
digamos, creo que habían dicho algo así como que el disco tenía dos caras y que una cara era la cara más similar a Bascat y otra era más similar al otro single que era Count on Me. Que hay una parte más Count on Me en el disco lo puedo entender, porque tenés canciones que son más del orden como más boy banderas, si se quieren, más poperas, a pesar de que los versos son bastante como potentes a nivel de rap, digamos, se sienten bastante pop o tienen estribillos muy pegadizos, que son, ponele... ¿cómo se llama esta canción? What's the Occasion, Claro. When I Ball también, que son como más tiernas, más como melosas, como ese lado más azucarado por ahí que tiene Brockhampton y que yo banco mucho, pero como que digo, el lado Bascat no encontré nada similar a Bascat, encontré algo más similar por ahí al rock, encontré más cosas de rock psicodélico en este disco que algo de Bascat. Como de neopsicodelio, pues sí, yo concuerdo en eso. Hay como harto sintetizador así muy grande, como con acordes que generan contextos en progresión, como en progresión de acordes, quiero decir. Ese es un concepto que se reparte harto, pero es que sé que, o sea, yo creo que, y corrígeme si no, para ver si me tiro un monólogo chiquitito yo creo que el disco nos gustó, como que podemos un poco coincidir en eso. Yo creo que igual hay una solidez, pero torpe. De hecho, yo creo que en el Iridescence, todo, porque igual Iridescence parte con New Orleans, que es un tema así como muy arriba, pero creo que Iridescence que tiene sus momentos así más como que igual están en todos los discos de Brockhampton, solo que quizá uno no se acuerda tanto porque predominan otras cosas, pues sobre todo en la trilogía. Pero ¿a dónde iba con eso? Oh, se me fue. No, que en Iridescence creo que es un mejor ejemplo de cómo puedes hacer congeniar todas esas cosas juntas y que no se sienta torpe. No así este caso. Creo que hay algunos, sobre todo como cuando ya uno se entra un poco más en el disco, hay canciones que igual pasan un poco bien coladas y los momentos que enganchan a uno tienen más que ver con un atractivo pop, como que son melodías más pegadizas, son letras más como, o sea, que tienen una personalidad más única y esas cosas a mí lo que me llama la atención es que no sé si me estoy realmente interesando en el disco, o sea, en esa sección de la producción, o sea, en esa sección de la obra, porque realmente me interesa lo que están proponiendo musicalmente, o por lo menos de forma sonora, o porque justo me topé con momentos que son como muy fáciles de consumir. Pongamos Don't Show Up the Party, que la quería mencionar de antes cuando hablábamos de las comillas parecidas a Bascat, que yo no creo que lo sea, pero sí es como una canción como más, no sé, como más de un hip hop más tradicional, y asimismo la letra es como muy fácil de recordar y muy pegadiza junto con su melodía, pero no sé si está aportando mucho más que eso, y creo que hay momentos donde funciona mejor, o sea, cuando a mí es un tema que me gustó harto, y de hecho me gustó más acá en el disco, que en el momento en el que salió como sencillo, pero creo que ahí, por ejemplo, el sustento del atractivo de Count on Me existe. Fuera de lo que uno le puede atraer como... porque en rigor es atractivo. Y que el disco tenga esos momentos como tan propositivos como de disco así tirado de las mechas y personal, y sobre todo, como digo, como propositivos y que buscan una expansión en creatividad, como por ejemplo The Light Part 2, que es la última canción, viniendo de una sección tan como, o sea, una sección quiero decir como de las canciones que le hacen previa, que es tan, no débil, pero como sí carente, tiene sentido que como que les cuesta encontrar un camino. En esa parte yo sí concuerdo contigo, como que les cuesta hilarse. Hay hartos como coros que son ricos, hay muchos versos que no sé, porque estos mismos weones están tuiteando y es porque son como versos que
han sido bastante recordados y la gente le gusta replicarlos y yo encuentro que es súper válido, pero es como eso, es como lo que en el cine se entiende como money shot, como una toma que está hecha para tener un atractivo determinado y más allá de eso, como que no necesariamente se hila bien con el resto de la obra, que era lo que decías tú. Claro que el problema es que en este caso en el Roadrunner eso choca con momentos en los que eso sí está pasando, pues como que sí hay un despliegue de creatividad inédito, por lo menos en esta fibra, como Light Parchu. ¿Tú tuiteaste el título de esa canción? ¿O lo subiste a la historia? Me acuerdo que tuvimos un intercambio chico con eso. Porque esa es quizás la canción más aventurada. Sí, Y tiene un sample de Color Humano, tipo una banda de acá, una sí, banda argentina de rock psicodélico de los 70s. bueno. Un locazo. A mí me gusta mucho esa canción, la verdad, pero porque cierra la narrativa más importante del disco, digamos, y la cierra de una manera muy linda. Por ahí no es el cierre más impactante, sobre todo si lo comparás con los cierres de Iridescence, que bueno, tiene San Marcos, Tonya y Fabric todas juntas, o Sí, lo pues. comparás con Ginger, que tiene Victor Roberts, que fue qué gran temón, o los cierres de los Saturation, que a mí me encantaban porque son las baladas de Bearface, y bueno, Bearface es mi crush de Brockhampton. eh, y bueno, nada, como que sentí que por ahí estaba lindo, digamos, es un lindo tema, me conmovió bastante cuando lo escuché y la verdad es que me gustó mucho cómo utilizaron el sample este, pero creo que es como una conclusión que por ahí como que fue como bastante dramática, pero siento que por ahí como cómo llegaron hasta ese lugar, no, por ahí no me gusta decir no se lo ganaron, pero como que es un cierre que por ahí pierde esa cosa épica, porque lo que viene antes por ahí no me llamó tanto la atención. Si bien ponele Don't Shoot Up the Party, para mí es interesante mencionar ese tema, porque siento que justamente ahí tenés un ejemplo de cómo funciona bien y las dos por ahí líneas que más se repiten acá, que es, no sé, la experiencia del racismo y la muerte del papá de Yoga, porque usan como este doble sentido para hablar, por un lado, de digamos, no vengas a la cosa literal de no disparar en una fiesta, y tipo, por ahí esta cosa de decir, bueno, no arruines la fiesta pegándote un tiro, que fue lo que hizo el papá de Yoga. Entonces, como que Sí. ahí funcionó muy bien. Eso es algo que también me gustaba de Brockhampton, que era por ahí, en una... Mi gato está haciendo cagadas. Por ahí en discos anteriores podían hacerlo de una manera mucho más interesante. Como que digo, por ahí podían mezclar temáticas de una manera mucho más viola en canciones. Sí. Y es lógico que lo digas tú, siendo que tu disco favorito es Iridescence, que creo que ahí funciona bien. Sí, En relación a acá, que Iridescence es una buena demostración de cómo juntar bien los elementos que Brockhampton maneja en general en su discografía, que ya podemos hablar de una más o menos vasta en distintos contenidos, ahora que salió este. Bueno, y antes también, en verdad. Y es bien inteligente en juntar todos esos elementos. Y no sé si la gente le da el crédito suficiente. Por eso en particular. no lo hacen. Pero también algo que por ahí me llama la atención es que por ahí, a nivel de sonidos, si bien está muy bien mezclado todo, está muy bien hecho, por ahí no me resultó tan atractivo este disco en nivel de sonidos o de experimentación sonora. Incluso por ahí Ginger, que era menos jugado, era tan consistente y amoldaban tan bien los beats a las canciones que me gustaba más. Y este disco por ahí, en los casos en los que siento que mejor funciona, por ahí es en Don't Shoot Up the Party, donde este beat, que es como medio noventoso con esos sintetizadores que me Claro. hacen acordar por ahí a cosas de, de por ahí Dr. Dre o de Snoop Dogg en los 90s, Sí, es o muy de por ese otro estilo. lado, sí, o por otro lado Buzzcat, que por ahí me hace acordar más a Saturation,
digamos, son temas re lindos. Pero como que hay otras canciones donde, bueno, y en The Light también, las dos The Light me parecen excelentes. Y hay buen trabajo de cuerdas también en este disco, tipo, hay muy lindo trabajo de cuerdas. Pero por ahí siento que, no sé, por ahí es una impresión mía, pero siento que por ahí había muchos tonos low-fi que no estoy seguro de si me terminan de gustar o no. Como que digo, por ahí hay algunas canciones que se hubieran beneficiado de tener una fidelidad un poco mejor y no estar tan sucias. ¿Tú te refieres a Chain On? Un poco, también. Es bien anticlimática para ser la segunda canción. Real, mal. Ese La riff al fidelidad. principio. Sí, sí, sí. La fidelidad en algunas canciones, tipo. Incluso como que lo pensaba y decía, ¿cómo graban la voz, digamos? No me gustó. Tipo. Creo que en inglés es el pick-up de la voz, los vocal pick-ups. O sea, no me parecían. No estaban buenos, tendrían o que haber hecho otra toma o intentado de otra forma o tratarlo de integrar mejor, pero me parece bien anticlimática, sí. Como que digo, por ahí se hubiese beneficiado por una producción un poco más brillante, pero incluso algo que veía, me acuerdo que lo comentaba uno de mis reviewers favoritos, que es Spectrum Pulse, el chabón decía, no, cuando hizo la reseña de Ginger, dijo algo así como que le preocupaba un poco dónde se había ido el presupuesto de lo que es el sample, de los samples, digamos. Porque, por ejemplo, en Iridescence tenía un sample de Radiohead, un sample de Beyoncé, tipo, cosas caras. Claro. Y en Ginger, digamos, si bien por ahí eran como más, tenían como samples de 36 Mafia, lo quemaron un montón ese sample, lo usaron más de una vez, que digamos no está mal, pero para mí se me hizo un poco repetitivo. Y acá, digamos, también me da como para preguntar qué onda con el tema del presupuesto del disco. Como que lo pienso y digo, ¿les habrán dado las mismas libertades los de RCA para hacer todo esto? ¿Les ¿Pero habrán dado tú sientes que aquí faltan? No sé si faltan, pero por ahí creo que podrían haber escatimado en ciertas cosas para potenciar otras. Como que digo, no sé, me pareció que por eso es una opinión mía, pero como que hay demasiados features, como muchos artistas invitados, y no que eso esté mal, pero hay canciones que prácticamente no tienen miembros de Brockhampton acá. Y al menos a mí eso como que en un disco que por ahí estoy buscando ver qué onda las narrativas de los miembros fijos de la banda, digo, si en 3 canciones seguidas me metes al mismo chabón, que es So Gone So Flexi o gente de la ASAP Mob, que digamos, la verdad es que es un hip hop que por ahí a mí tanto no me gusta, pero bueno, como que digo, che, ¿por qué no le das este espacio por ahí para brillar a un miembro del grupo? Como que digo, para unificarlo más el proyecto, me parece a mí. Puede ser que sea por algo económico. Puede ser, es como una especulación, no estoy seguro, la verdad. Pero que es raro, porque son decisiones de personalidad. Pues el primer single era con invitados. Ya, no digo que sean los primeros en el mundo que lo hacen, pero Brockhampton, pues, que es una banda que viene haciendo la previa al Roadrunner a través de la personalidad de sus integrantes, o que es una boy band, que se sustenta en eso, que es parte de su identidad. Entonces, entiendo dónde va tu comentario, y hay canciones que sí, o sea, fuera de que seguramente hay un coro o una voz secundaria, hay miembros que no están, así de simple. Y también yo tengo amigos que podrían decir que para efecto de la música igual no es tan terrible. Hay gente que es como bien abanderada, con Kevin Abstract, por ejemplo, y pico con los demás, o con Berlín también, como y pico con los demás. Hay gente que odia a Mad Champion, por ejemplo, que no cree que sea un aporte sustantivo. Y no son cosas en las que yo particularmente estoy de acuerdo, pero es como es
parte de. Y quería retomar algo en antes de la. No, pero creo que hicimos una buena sinergia ahí con la carencia de sustentabilidad sonora. Y que eso es lo que yo creo. Este disco es como entre todas las cosas bien indeciso, creo yo. Sí, ¿no? Como no sabe Claro. bien qué quiere ser. Me dio esa impresión también. Que quizás es una forma de como agarrar todo, o sea, y da pena verlo así como si estuviésemos hablando de una película de Hollywood grande, porque como donde uno analiza la obra sabiendo que a uno le están tratando de vender algo, como que está hecho para que a uno le guste. Y no sé si en la música eso sea tan normal, ni siquiera en bandas tan pop como, y que tienen una exposición mediática tan grande como esta, Brockhampton. Pero siento que es un poco la realidad, y esto también de cómo centraron muchas canciones destinadas al éxito en el comienzo. Aquí también pasa un poco, si después de Old News no hay más fits, y ahí no sé, pues como que se mueve un poco como que ahí recién se puede, es verdad lo que decís tú, ahí está esa piscina grande de espacio para demostrar una personalidad propia, que es desde, a ver, aquí lo tengo, es desde What's the Occasion hasta Like Part 2, que sí, bien, es verdad, a todos nos gustó What's the Occasion, o por lo menos nos llamó la atención, a todos nos gustó Don't Shoot Up the Party, pero igual es parte de, como que, no sé si te pasó, pero como que recién ahí llega el espacio para decir, ya, puta, Sí, escuchemos a Brockhampton. Y son como cuatro exactamente. canciones, y son las más débiles. Fuera de Like Part 2, que es quizás la mejor canción del disco. Entonces, como, ¿con qué me quedo? Y Basket, que por ejemplo a mí me parece un single, o sea, una muy buena canción. Igual el hecho de que tengo un invitado que suma mucho, o sea, claro, perfecto como de mis tímpanos, todo pasando. Perfecto de lo que uno intenta ver desde abajo, ahí como que se cae un poco. Count on Me me gusta mucho, y me gusta que no tenga ningún fit y que venga tan al principio, donde están todos los invitados. Creo que es como el acto de personalidad. Y no sé si poner Like to al final será como una forma de esconderla, no creo tampoco, porque el público de Brockhampton igual es gente que le gusta la música, como que va al disco, va a la review, investiga, es pop rap muy masivo, pero igual es como melómano core. Sí, re. No sé, a mí me pareció que, digamos, hubo muchas oportunidades perdidas también para incorporar a otros miembros de la banda en otras canciones por ejemplo, incluso Chain On, que es por ahí mi canción menos favorita del disco, a ver, y es como una re decepción, porque la gente estaba re cebada con que estuviera JPEG Mafia en esta canción. Y a Sí, ver, de pues. vuelta, era una canción que tenía un potencial para mí para hacer un Pussycat increíble. Bueno, los Porque dos EP que ha sacado JPEG Mafia este último tiempo son un balazo, son muy, si muy no, buenos. Sí, me falta escucharlos, pero son, o sea, he escuchado cosas de él y la verdad es son muy que buenos. es un loco. Este, pero digo, o sea, si tuvieras que decirte, por ejemplo, un momento memorable de Merlin, no podría. Si tuviese que decirte un momento memorable de Bareface, no podría. Incluso Bareface teniendo una canción toda para él como Let's Dear Lord. Lo sentí como, bueno, ahí siento que no la laburaron lo suficiente esa canción. Como que podrían haberla hecho, o podrían haberla laburado muchísimo más y lo dejaron como un track a capela que francamente no me parece que, digamos, si bien aporta temáticamente, en materia por ahí de sonido se queda muy corta. Y después, encima de todo, tenés The Light parte 2 que es como épica, de alguna manera. Y como que ese es el tema, me parece, o con mayor decepción. Como que siento que hay muchos miembros que no tienen ni un solo momento memorable, ni uno solo. Eh, y incluso por ahí, Merlin, que tiene la parte de Go Merlin, la canta como Kevin, si mal no recuerdo. Y es Sí. como, su momento más memorable es cantado por otra persona. ¿Qué sé yo? Como que me decepcionó por ese lado. Sentí como que en materia de química
entre ellos, no estaba tan presente este disco, esa química, que por ahí sí estaba presente en Ginger o en Iridescence. Me parecía que por ahí faltó eso acá. Todo el rato. Sí, es como bien compilación esto. Como bien de como de destellos, así muy independiente uno de otro. Ahora me acordé de lo que quería rescatar de lo que habéis dicho tú antes. Fuera de que quizás no hay tantos momentos memorables líricamente, o sea, que yo creo que lo hay desde la onda de que hay coros muy atractivos, hay versos muy atractivos, pero como eso, como lo atractivo, ¿no? Sí, yo creo que sí, muchos de ellos tienen un sustento interesante, pero muchas veces como más lo atractivo es lo que termina dando el valor. Y algo voy a comentar, eso, para efectos sonoros. Brockhampton es una banda que, aún viniendo más o menos al final, segunda mitad de la década pasada, donde ya había pasado Chupin para Butterfly, que hasta ahora quizás es el disco más importante del siglo, y como mucho, en el hip hop había mucha, lo que hoy conoces que había mucha incursión sonora, está el hiperpop cristalizándose, y creo que los Saturation son una manera tan rica de mostrar hasta dónde puedes llegar, valga la redundancia, con la saturación, como cosas que después haría Food House, por ejemplo, que era una banda de Bubblegum Bass, cosas que haría la misma Charlie. Sí, Creo que el Saturation, además de que lo usa de una forma súper bruta y muy violenta y agresiva, es además más inteligente, y yo creo que eso también pasa en el era en Jover, por ejemplo, eso como un sintetizador como tan continuo y muy distorsionado y muy fuerte, era, no sé si una evolución, pero sí una vuelta de tuerca, un retoque a la onda de lo que ellos mismos habían sembrado un poco en los Saturation, y aquí se repite, y yo quiero ser consecuente con mis palabras. Yo no creo que haya una responsabilidad de Brockhampton por comprometerse con el sonido de los Saturation, ni ahora ni nunca, ni ahora ni en ninguno de los 3 discos que vinieron después, contando este. ¿Por qué no? Porque están en su derecho a hacer lo que quieran. Si sale bien, bacán. Si sale mal, puta, bueno. Pero claro, es desmotivante cuando uno los conoce por esa capacidad de mirar más allá. Sonoramente, pues, es como que, no sé, Charlie XCX volviera al sonido del homónimo en un disco nuevo, ¿cachai? Cuando está impulsando ella misma la sonoridad de How I'm Feeling Now. Que vuelva el sonido de Sucker. Que vuelva el sonido del tema que hizo para la película de Angry Birds. Ese no es tan antiguo, la película, esa no es tan antigua. No, tiene ya 6 años casi, 2015, 2016, creo. Ay. Y ¿qué ¿Cómo iba a pasa el decir? tiempo? Pero es que sé que lo de la Charlie es complejo porque el Pop 2 es muy propositivo y es más propositivo en verdad que el homónimo. Y yo creo que la gente no fue capaz de darse cuenta en ese momento. De verdad, dale. No, tío. No, ¿Qué cosa? tuvo un momento payasa, te iba a preguntar cuál es el homónimo, porque dije, Charlie XCX no hay ninguno, y después dije, Charlie, claro. Charlie, sí. Momento payaso, mal. Bueno, a ver, sí, para mí Pop 2 es bastante más propositivo. Para mí como que Charlie es una extensión de Pop 2 de alguna manera. Y por ahí How I'm Feeling Now es como el aftermath, como tipo, bueno, a ver, se rompió todo, vamos a ver qué pasemos, qué reconstruimos. Pero no sé si a ti te pasa, aprovechando que estoy con un fanático de XCX, creo que desde que salió el How I'm Feeling Now que el homónimo se ve un poco peor. Como que muy fórmula, como que suena todo tan perfecto. Hay gente que le molesta lo de Blame It On Your Love Pop, que es una canción que se explora desde una creatividad más
inteligente y abierta en Pop Chupo. Hay gente que le Sí. ofende eso. Y hay canciones como muy... Igual hay canciones como muy nada en ese disco. Y se termina con Shake It, que es como la canción propositiva. Pero, onda, eso que pasa en Shake It en el How I'm Feeling Now pasa todo el rato, pues. Y ojalá se mantenga en esa línea, pues, como... Porque bueno, igual creo que el homónimo funciona. Canciones como White Mercedes son súper poperas, no tienen nada de lo que X le ha aportado al mundo, que no tienen nada del Bubblegum Bass, no tienen esas cosas, pero es preciosa, es tremendo tema. No. Es un ¿No te temón. gusta? No, Ah, ya. justamente es un temazo, tipo, es una locura. Sí, por ahí lo que tiene Charlie, el disco, el homónimo, de alguna forma ella dijo, bueno, va a ser mi disco más personal. Eh, a ver, tipo, yo te quiero mucho, Carla, pero tipo, Click, no sé cuán personal sea Click, no sé cuán, la verdad, Sí. o Shake It, tipo. Bueno, tipo, acá te voy a contar una página de mi diario íntimo que dice lo muevo. Eh, Pero si tiene como pero 1000 invitados de canción, ¿cómo va a ser íntima? para mí es medio meme, tipo, o sea, como que ya me gusta mucho, pero porque la aprendí a querer también. Pero cuando vi el tracklist así, tipo, para mí I Got It es, como que digamos, es como medio la hermana de I Got It, que es la de Pop 2, que para Sí. mí es mejor también, como que tiene una mejor melodía, para mí mejor pensada. Y sí, un poco para mí, después de How I'm Feeling Now, palidece bastante Charlie, a pesar de que me sigue gustando mucho el disco. Pero, digamos, creo que lo que tiene How I'm Feeling Now, al menos a mí me pasa que me cuesta mucho volver a escucharlo porque es como flashbacks de abril del año pasado. Sí. Qué época. Pero No siempre agradable. no, pero es un discazo, la verdad. Pero sí, o sea, tipo, creo que, a ver, volviendo a lo que decías de Brockhampton, como que, pues, si sale bien, y si no, no. A ver, sí, está bien. Como que digo, me parece que acá como ya es medio inevitable que cada quien plasme sus expectativas de lo que esperaba y de lo que quería. Y, bueno, yo no sé si me decepcioné, no diría eso. Diría que como que el disco cumplió, pero como que no me dejó un toque frío, un poco, de alguna manera. Y para mí, si lo hubieran pensado como un EP, por ahí hubiese andado mejor. O sea, como vos decís, que había como una parte del final que es como mucho más constante o consistente en cuanto a temáticas y todo esto. Por ahí, si lo hubieran pensado como un EP o si hubieran cortado algunos temas, hubiera estado un poco mejor. Y también el tracklist, cómo está armado, cómo es la secuencia de tracks, no sé tampoco si se refuerzan tanto entre sí. Como que, sobre todo al principio, Basta y Sí, Union con Company es Chedinón. como, no, realmente es muy raro. Que de Pero hecho... creo que, no, Dale. no, ya me dejé decir inglés. Ah, perdón. Sí. No, pero de hecho, Che, no sé si a ti te habrá pasado, pero uno esperaba que ya aparte con ese riff ordinario, para después que entre el bajo así, y entran todos los buenos a toda raja, que es como algo igual propio de Brockhampton, pero no pasó. No, la verdad que no. Fue como medio desilusionante. Pero, pero bueno, me parece que en general como que el disco me gustó. Como que digo, no deja de ser un disco de Brockhampton con un montón de highlights a los que puedo volver y de alguna manera eso es lo que me gusta de ellos también. Como que hay temas que me parecen sensibles. Y bueno, Jova de alguna manera es mi favorito y que él tenga tanto protagonismo, la verdad que para mí es algo bueno, pero también digo, bueno, ¿dónde está el resto? Sí. De alguna forma. El Kevin también brilla esto, hay que decirlo. Sí, la rompe. Y es como, él también es como el que tiene por ahí la mayor capacidad de hacerse solista también, y creo que Jova también. Eso dicen, pues. Uh-huh. A eso voy con lo de Mad Champion, por ejemplo. Que cómo se tenía un disco solista de Mad Champion. Andas a ver, tipo, hay que ver. Pero creo que tiene un EP, algo así. No estoy Puede seguro. ser, yo tampoco, ni idea. Pero andás a ver.
Merlin no sé cómo, qué onda un disco solista de Merlin. Podría ser interesante. Es que quizás él funciona bien como engranaje de la funcionalidad interna de Brockhampton, pero no es el que pudiese ser interesante, pudiese ser. Él es como el John Lennon, y Kevin Astor sería McCartney, como que visible, pero no necesariamente el motor creativo. Sí, de alguna manera puede ser. Es como una linda analogía. Ya, si queréis vamos cerrando, a no ser que tengáis más acotaciones sobre el disco. Creo que no. Creo que he dicho lo que tenía para decir. Como pensamientos finales es eso, digamos, que por ahí como que no lo sentí tan cohesivo como otros discos de Brockhampton y que, no sé, igual como que me gustó, digamos, pero como que esperaba, podría decir que esperaba un poco más también. Sí, lo mismo que dijiste tú en un principio, hay que ver cómo envejece y envejece entre comillas, o sea, es cosa de esperar un par de meses nomás. Claro. Y sí, yo concuerdo en eso. Igual puede ser que, no sé, nosotros estemos medio estafados porque los Saturation igual tienen sus momentos bajos, pero como son todas las canciones súper hardcore y muy saturadas y muy encima de la pelota, a uno como que se le va eso, pues como no sé, pues como escuchar metal, siempre va a ser rápido y pesado y agresivo, pero no por eso necesariamente va a ser creativo, de lo que sufren muchas bandas de metal. Que yo no creo que pase los Saturation, pero, o sea, sí pasa, y quizás la gente no se da cuenta, pero no pasa tanto. Pero nada, yo también concuerdo con eso. O sea, yo el disco lo voy a seguir escuchando porque lo tengo como bien rayado en mi cabeza desde que salió. Y me imagino que tú también, porque además son como cosas que hay que digerir. Y es un disco de Brockhampton, como que es parte de lo que a uno le gusta y lo que quiere aprovechar. Hay que darle tiempo también. Sí, también, pues. Pero eso sería, pues. Hay que esperar el siguiente. Hay que internalizarlo en la discografía de Brockhampton, que quizás va a ser lo más lindo de aquí a un par de años, como no pensarlo tanto con una mirada como crítica de melómano y bueno, un disco que tiene un montón de canciones en la raja y así igual que todos los discos de Brockhampton. Pero eso, Manu. Vamos cerrando si quieres, pues, para que nos despidamos. Bueno, dale. Nada, muchas gracias por haberme invitado acá al podcast Posta. Más para hablar de mis bandas favoritas. Ahora sí, en verdad, tu canal es bacán y es bueno que exista gente latina haciendo cosas creativas. O más que latino, en español en realidad. Sí, siento que como que por ahí me gusta como también haber conocido tanta gente que está como empezando a hacer proyectos también así muy, o sea, tipo con una impronta por ahí no tan academicista de alguna manera como suele tener como mucho contenido de música en castellano también. Lo hablamos Los más mucho grandes, pues como Altozano, el Chavo. Claro, me gustan como otros tipos de discursos por ahí donde somos como también como fanáticos hablando de lo que nos gusta y de la manera que nos gusta también hablarlo. Así que está buenísimo eso, la verdad. Así que nada, posta, mil gracias por haberme invitado. No, gracias a ti. Eso es a mí me gusta en algún momento con esto cierro. Es lo que me gusta de hacer esto en formato podcast, que yo creo que el arte es para conversarlo, como que para ti quizás sea difícil hacer video en YouTube. No sé si vaya a hacer un video de este disco, pero igual vaya a tener que, si lo haces, va a tener que durar 10 minutos y vaya a tener que poner una nota al final y va a tener que ser todo como súper cohesivo y rápido. No, veo que ya no hago reseñas por eso, ¿me entendés? O sea, intenté hacer reseñas, tipo, o sea, a ver, colaboré haciendo reseñas con revistas cuando era más chico. Y la verdad es que es un formato con el que me cuesta mucho hallarme, porque además es como es eso, ¿viste? Es como hay que darle cuando el hierro está caliente y, a ver, no sé, yo no proceso la música tan rápido. Claro. Como que me parece que no se presta tanto por ahí a
generar por ahí una perspectiva. Y me parece que por ahí justamente una conversación se presta mucho más para generar una perspectiva acerca de un determinado disco. Y no sé, no creo o sea, voy a mencionar este disco en el video de música del mes, pero mensual. no creo que le haga una reseña, al menos no ahora, ¿viste? O sea, probablemente más adelante si me pinta también. Claro. Es como que tiene que haber algo que me convoque a hablar de un disco más allá de decir, no, bueno, acá la producción es esto, la producción es lo otro, como que me parece que para hablar específicamente de un disco y hacer un video como que tiene que haber algo un poco más profundo que me convoque que tratar de puntuarlo, si bien es como un formato consolidado ese también. Sí, que este año no ha pasado todavía, o sea, los grandes discos, Black Country New Road, Ghost With You, y bueno, hoy día salió un montón de bandas que me gustan mucho desde muy chico, onda Offspring, Cannibal Corpse, Liquid Tension, pero de ahí a que estén proponiendo algo, yo todavía no lo escucho. El de Brockhampton lo escuché el jueves en la noche, pues, pero es como cuando salió Joven Feeling Now, que fue recién, pues, como el año pasado, hace menos de un año, que ahí la gente en verdad está de vuelta loca, con justa razón, pues. Sí, posta. Pasa que a mí igual venimos del 2020, que a ver, fue un gran año para la música, tipo, Sí. no para la humanidad, pero para la música estuvo buenísimo. O sea, para mí hubo casos increíbles el año pasado. Tengo la vara como bastante alta. Yo la verdad que los discos que más he disfrutado son como más oscuros, quizás, como no tan... oscuros en el sentido de que por ahí no los conoce tanta gente. Tipo, como esto que decís por el de Black Country Rock, a mí me encantó. Y es muy melómano también, pero tipo por ahí discos pop por ahora están todos muy calladitos, así que hay que ver, ¿viste? Como en el año pasado hubo de todo, así que Sí. habrá que ver cómo se da el año, o sea, disco de Fiona Apple. hubo discos de Fiona, ay no, claro, tipo un año con un disco de Fiona Apple es como... Sí, discazo encima, o sea, tipo, me recostó armar un top 10 de discos, no sé cómo estaré este año. O por ahí hay que buscar más, me parece, este año. Por ahí no va a haber tantos lanzamientos tan grandes, no sé, no estoy seguro. Habrá que ver. bueno, igual quedan como 7 meses todavía. Hay que ver cómo sea. Así que eso, despidámonos de la gente. Gracias a los que escucharon. Y gracias a ti, pues Manuel, fuera de formalidad, yo insisto. Bacán poder conversar contigo, ojalá se repita. Bacán Ojalá, que partió esta cuestión y como el Lucho, así, y tú, y como el Jason, el Jean, el Raimundo, Parkman incluso, que es como un weón así como más grande. Como, automáticamente muchos se juntaron así, empezaron a hablar y a wear en Twitter. Sí, Muy buena onda. Hay que empezar a organizarnos, me parece también, tipo a estar como más también unidos de alguna manera. Está bueno, como poder como apoyarnos entre todos y ayudarnos a crecer también, me parece que eso está buenísimo. Sí, Así que nada, muchas gracias por haberme invitado. Gracias a ti.